Se entiende por ambivalencia afectiva aquellos sentimientos que se contraponen o opuestos hacia el mismo objeto de amor o hacia una misma situación. Es decir, cuando la persona experimenta ambivalencia, siente actitudes de acercamiento y de rechazo, de acercamiento y alejamiento del objeto amado o de la situación, porque sabemos que en psicoanálisis hablamos de objeto refiriéndonos a lo que no es sujeto, es decir, las personas, cosas y situaciones. La ambivalencia afectiva, como planteo en este material, la vamos a evaluar desde la dirección de varias marchas que presenta la inclinación. En principio, además, es importante destacar que una de las características de esta letra es que tiene una forma imprenta. El hecho de que haya una forma en imprenta, siempre la imprenta como modelo de escritura, en este caso es una imprenta minúscula, siempre nos va a dar cuenta de la necesidad de poner cierto control y cierta reserva a la expresión de los sentimientos, una manera de tenerlos bajo control, de mantenerlos, de organizarse frente a lo que se dice y lo que se expresa. Es una tendencia bastante presente en las escrituras de hoy en día. Bien, pero ¿qué pasa? Siempre decimos que cuando un grafólogo se encuentra frente a una letra imprenta, quizás sienta que por ahí no tiene el mismo desafío que una letra cursiva, que por ahí es mucho más rica en la cantidad de elementos y gestos gráficos más pequeños que pueden presentarse en la escritura cursiva. También lo que decimos es que si la persona tiene naturalmente, que siempre las muestras grafológicas deben recabarse en el tipo de escritura que es habitual, natural y cómodo a la persona, se trate de una imprenta o se trate de cursiva. Lo que podemos hacer, si queremos, como para hacer una pequeña investigación, es, si la persona tiene una escritura en imprenta, después podemos pedir algunas pequeñas líneas en cursiva, y viceversa, cuando se trata de cursivas, pedirle algunas pequeñas líneas en imprenta. Lo que veremos es que lo que se modifica en general es la forma, pero siempre se va a conservar el resto de los aspectos. Entonces, por eso siempre lo que recomendamos a nuestros alumnos es que primero analicen el resto de los aspectos y después tomen en cuenta la forma, que en realidad es uno de los 8 aspectos que se analizan en una escritura. Así, en general, cuando vemos un texto de una misma persona escrito en escritura cursiva y en escritura imprenta, vamos a ver cómo se repiten a lo mejor los espaciamientos entre líneas, entre palabras, a veces el tamaño de la escritura, la organización de los márgenes, bueno, y un sinfín de elementos que forman parte de un análisis estructural de una escritura. Como siempre decimos, hay que integrar y no quedarnos con los signos aislados, no hacer interpretaciones lineales, o sea, que si dibujó, si escribió de tal forma significa tal esto, si aparece este gesto significa tal otra cosa. Nunca se interpretan signos aislados, siempre interpretamos un signo en función del contexto. Acá por un lado entonces tenemos que el signo gráfico relevante es la escritura en imprenta. La inclinación aparece como muy destacada. ¿Por qué? Porque presenta un caso particular de inclinación, que es la escritura de varias marchas. No es una escritura común, la escritura de varias marchas, por eso se constituyen lo que se llaman tipos escriturales. Por ejemplo, cuando estudiamos los gestos tipo, pudimos ver que hay a veces en una escritura estos pequeños signos como los buclecitos, los arponcitos, los triangulitos, los acerados, que generalmente encontramos 2 o 3 signos. También es raras excepciones que aparezcan muchos más, porque ya sabemos que cada uno de estos signos tienen que ver con rasgos de carácter en particular, y siempre hay 1 o 2 que definen la idiosincrasia de esa personalidad. Por ejemplo, uno puede ser muy terco, o puede ser muy sociable, o puede ser muy receptivo, o puede ser muy reservado. Bien, pero cuando uno en un escrito se privilegia, se predomina un estilo de movimiento, en este caso gráfico, podemos decir que se trata de un tipo escritural. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de que se trata de un tipo escritural? Que tiene que ver con un rasgo bastante nuclear de la personalidad, que obviamente no se construyó de un día para el otro, pero tampoco se va a ir de un día para el otro. Es difícil que una persona que después de los 20 años tenga una escritura de varias marchas, la cambie y la modifique a una escritura de una marcha regular, como es lo esperable. No importa si se trate de una marcha vertical, inclinada hacia la derecha, o invertida o inclinada a izquierda.
En este caso, fíjense que la escritura oscila entre las palabras que se dirigen hacia la izquierda y las palabras que se dirigen hacia la derecha. Hemos señalado con flechitas bastantes cambios de marcha para que los alumnos puedan individualizarlos. Ahora, ¿con qué se asocia un cambio de marcha? En principio tenemos que encuadrar dentro de qué tema estamos. La inclinación, como uno de los aspectos grafológicos evaluables para nosotros, se refiere a la actitud social, es decir, la actitud cognitiva con que la persona se relaciona con el medio ambiente. Esto no quiere decir que después la materialice, por eso muchas veces decimos que no se puede aprender grafología de un libro. Yo puedo leer en un libro que la escritura inclinada significa, por ejemplo, sociabilidad, que la persona necesita del contacto con los demás, o que es más o menos extrovertida, o que tiene más o menos peso de las emociones y de los sentimientos. Ahora bien, por ejemplo, si a eso yo le sumo que esa persona con letra inclinada deje un margen derecho muy grande, y yo interpreto margen derecho grande como justamente prudencia, precaución, aislamiento social, ¿puedo decir que tengo una contradicción? No, podemos decir que una cosa es la naturaleza y las tendencias de base de una personalidad, y otras son las que por las situaciones contextuales de su ambiente y de su situación psicológica, la persona puede realmente después exteriorizar. En este caso se trata de la ambivalencia porque la escritura va para varios lados, entonces va para la izquierda y esto implica reserva y aislamiento, va para la derecha y esto implica que necesita comunicarse con el ambiente. La imprenta es imprenta pero es curvácea y hay diferencias de tamaños, por lo cual las emociones en esta persona están importantes y sobre todo con una dirección tan ascendente en donde justamente nos da cuenta de que hay un estado de excitabilidad, de nerviosismo, también a veces de optimismo, una necesidad de orientarse hacia el futuro, hacia el ambiente, pero obviamente hay muchas luchas internas y conflictivas pasadas, sobre todo a nivel interpersonal y afectivo, que la persona no ha podido resolver. Por lo tanto, en su actuar en ese ambiente se va a mover, como decimos, con ciertas ambivalencias hasta que encuentre un punto de equilibrio.